Sí, nos sorprendió la Sala Quinta del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la Casación bonaerense, nos sorprendió con un fallo el 5 de marzo respecto de una modificación de criterio que venía bastante zanjado, no tenía ningún tipo de controversia, venía bien, que era el precedente del fallo Góngora de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que nos sucede a los abogados profesionales? Esto para la práctica profesional más que nada. ¿Qué es lo que nos sucedía? Una causa de género donde se peleaba la mujer con el marido, marido con marido, mujer. Todas las opciones. Sí, pero te diría que la opción número uno es la heterosexual. Generaba un expediente, en ese expediente obviamente tiene penas que son muy bajas porque son delitos correccionales, e incluso a través de una modificación del Código Penal agregaron el agravante del artículo 92 que se agrava por mediar violencia de género, pero sin perjuicio de ello nunca son penas de cumplimiento efectivo, a menos que tengas antecedentes penales específicos y contra la misma víctima. Lo que nos sucedía es que en un primario, en lo que se denomina la jerga, la persona que por el primer delito que comete, se lo investigaba, probablemente se lo privaba de la libertad, en alguna de las instancias del proceso se le otorgaba uno de los beneficios, tanto carcelatorio o prisión domiciliaria, y cuando se llegaba a la parte de la definición, que es la segunda etapa del proceso, en la etapa de juicio, el fiscal generalmente proponía a un juicio abreviado. El juicio abreviado obviamente radica condena y obviamente se somete a los hechos y el derecho que de la misma manera que vino formulado la requisitoria de elevación a juicio. Eso era un problema para los letrados. ¿Por qué era un problema? Porque no permitía la suspensión de juicio a prueba. Vamos a explicar muy bajas. Vamos a explicar qué es la suspensión de juicio a prueba. Lo que se conoce como probation. La probation es un juicio que queda suspendido en el aire por una determinada cantidad de tiempo. Cumplido eso, se disuelve el juicio y no quedaban antecedentes, se puede hacer uno cada 10 años. Bien, bueno, en violencia de género lo que no se podía era hacer la probation, la suspensión de juicio a prueba, y indefectiblemente terminaban con una condena. Bien, entonces la modificación ahora es justamente eso, es que ahora los fiscales con el defensor y homologado por el juzgado van a poder realizar la suspensión de juicio a prueba. Obviamente entra la ley de víctimas, que el oráculo dice que es la 15232. La 15232, que es siempre el fiscal va a llamar a la víctima para darle intervención en el proceso o al particular damnificado en caso de un abogado estar designado en ese carácter, y obviamente no es vinculante. Si la víctima dice no estoy de acuerdo, igualmente el juez puede homologar el acuerdo igual, pero normalmente la fiscalía toma la opinión de la víctima. Bien, perdón la interrupción. Hay diferentes, eso son criterios, hay diferentes jurisdicciones donde la 15232 es ley y hay diferentes criterios de jurisdicciones que dicen yo solamente escucho a la víctima, después no es vinculante la decisión de Mercedes, por ejemplo, nuestro departamento judicial es de escuchar a la víctima y si la víctima dice no, va a juicio, no hay suspensión, ni siquiera la brevedad. En los casos de género y de abuso sexual, el Departamento Judicial de Mercedes, que por lo menos los delitos más graves, sí, lo que la víctima dice es ley, es la realidad. A ver, esto modifica un poco el status quo actual de cómo se juzga a las personas. ¿La probation es un instituto más beneficioso para la posición del diputado? Sí. Pero hay situaciones que ameritaban este tipo de recursos. Por ejemplo, hay un agente fiscal específico de este departamento judicial, que es el doctor Federico Lupi, una persona que tiene por lo menos 40, 30 años de experiencia en el Poder Judicial, que le argumentaba de que había algunos casos muy específicos en los cuales la suspensión del juicio a prueba era la propuesta perfecta para la resolución del caso. Obviamente muchas veces se caían por un tema de cuestión de los juzgados correccionales, que lo que establecían era la prohibición de formular ese tipo de acuerdos en un caso de género. Pero eso es un tema muy importante que modificó, lo cual obviamente le da mejor posición a la defensoría y a los fiscales para otorgar acuerdos. Ahora tienen dos vías, pueden hacer una suspensión de juicio prueba o un juicio abreviado en la realidad, pero también hay que entender de que la ley va cambiando. El fallo Góngora tiene que ya una década, y como todo en Argentina nos fuimos para un lado y después nos fuimos para el otro. Se empezó a privar de la libertad a todo el mundo por género, de forma absoluta. De hecho, en las comisarías hoy el ranking es casi 70-30, casi todos son de género. Fue mermando eso. Hay una fiscalía, que es la Fiscalía 5 de este departamento judicial, que es la que tramita la mayor cantidad de causas de género, que eso lo entendió muchos años atrás. Lo entendía que no todo era para privar de la libertad de la persona, que podía tener un proceso y ese proceso podía tener una consecuencia y una enseñanza. Y un paréntesis, no todas las denuncias de género son reales. Lamentablemente, obviamente yo siempre voy a estar en un país que muere
una mujer por día, ahora por suerte bajó un poco la tasa, pero tenemos un problema social con respecto a la violencia de género, pero también hay que decir que más de una vez lo usan como herramienta extorsiva contra el hombre y después se comprueba, o a veces no, lamentablemente, que la denuncia era apócrifa. Entonces, digamos, tenés todo un montón de agregados y de cosas que te hacen tener que prestar particular atención en cada caso, bien con esto. Y hay una realidad, todos los casos de género tienen una estructura bastante similar. Arrancan con la pelea, que obviamente interviene personal policial, que es el que termina llevando detenido al hombre. Muchas veces las mujeres piden por favor que no se lo lleven detenido porque fue solamente una pelea, pero igualmente la justicia actúa de forma completamente automática. Y muchas veces lo que sucedía es que la mujer se terminaba arreglando en el medio de la audiencia de la indagatoria o días posterior, y la persona seguía detenida y la mujer después iba a la fiscalía y decía, prestaba consentimiento, quiero retirar la denuncia. Obviamente el proceso de retirar la denuncia no está legislado en nuestro código, la fiscalía le decía que no, y se generaba una controversia porque era el Estado, o sea, el Ministerio Público quería o pretendía punitivamente algo superior a lo que quería la próxima víctima. Entonces, obviamente caía en una discrepancia, y pasa en muchos casos de género donde se termina arreglando, y por ahí a veces la pretensión del Estado es mucho mayor que lo que quiere la víctima. Esa realidad también te la ayuda a este tipo de resoluciones, porque una suspensión de juicio de prueba, que es un eslabón inferior al juicio abreviado, que le otorga el beneficio al imputado de quedar definitivamente absuelto del expediente, porque es lo que termina pasando, lo sobresee, en el término jurídico es el sobreseimiento, con posterioridad al aprovecho cumplida regla de conducta se sobresee al imputado. Obviamente que le da un paradigma no novedoso a la cuestión actual. Hoy en día jugamos con un solo acuerdo en los casos de género, ahora podemos tener la oportunidad de jugar con los dos, teniendo en consideración casos concretos. Casos graves van al juicio abreviado o al juicio oral, y los casos que son mucho más leves o de primario, primeramente cometido, pueden cerrar una suspensión de juicio de prueba. ¿Y sabés cuál es el peor? Por ejemplo, hemos tenido infinidad de casos que la persona trabajaba con un vehículo o un camión o era chofer de una línea de colectivo, tiene registro profesional, y cuando lo condenaban con un abreviado, después no podía trabajar porque no le renovaban el registro por los antecedentes, y eso no, pero hemos tenido infinidad de esos lo casos. que nosotros generamos, nosotros ya tramitamos en el estudio más de 700 casos y tuvimos un montón de eso. En particular lo que pasaba es lo siguiente: caso de género, una mujer, hombre y mujer se peleaban, era una pelea tonta, la policía llega y se lo lleva, no se pregunta nada, se lo llevaban, quedaba detenido, después obviamente que tanto el juez de garantías o la cámara entendían la situación y lo terminaban beneficiando por un nuevo instituto, y una vez que lo beneficiaban el problema era ¿qué va a pasar con mi registro profesional? Los choferes, los colectiveros, los camioneros, Remiseros. ¿qué pasaba? Terminábamos sí o sí cerrando un juicio abreviado porque era lo único que legislativamente permitían. Los fiscales, la provincia te decían no me deja el mayor góndola. Entonces terminábamos, y cuando venía a renovar el registro tenía un problema. Entonces nosotros teníamos que ir a la municipalidad, presentábamos por mesa de entrada una nota explicando de que el antecedente penal que registraba tal o cual persona no estaba vinculado con la conducción de un vehículo automotor. Había que hacerlo en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque el chico está en el municipio y el que le trae reincidencia y ve una anotación, a vos no te ve el registro. Funciona de esa manera, pero porque el chico que está ahí es un administrativo, no tiene por qué saber de derecho. Entonces nosotros teníamos que acompañar ese trámite del registro con un escrito en mesa de entrada diciéndole no está vinculado con la conducción de un vehículo automotor, y les pedían el registro. Pero hemos batallado bastante con los municipios por Meses. Una consulta, una duda que se me generó en virtud de lo que estaba mencionando. No se puede levantar la denuncia, no lo habilita el código. La misma ley de violencia de género dice que la mujer luego puede llegar a arrepentirse y tratar de modificar los hechos, bajarle la carga probatoria o querer retirar la denuncia, que ya el código no lo permite, pero está contemplado en la misma ley. Entonces, obviamente, la fiscalía siempre la postura va a ser lo que dice la letra fría de la ley. Bien. Por lo tanto, estamos hablando que termina siendo un delito de acción pública. ¿Estoy bien? Es un delito de acción pública. Es un delito de acción pública. Es decir, la fiscalía puede intervenir de oficio. Un vecino puede llamar diciendo que se están peleando dos vecinos, una pareja, llega la policía, lo detiene y no hace falta siquiera la denuncia de la mujer. Seguramente después le toman testimonio a la mujer. Le toman declaración. Y es más, pasó en un montón de casos, te voy a dar casos análogos, y esto lo van a ver todos los abogados que estén viendo, no lo van a ver.
Se pelea Josefa con Manuel. Josefa no llama a la policía, lo llama al vecino porque escucha los gritos. Viene la policía, llega, se mete por el 222, se meten adentro de la casa, agarran a Manuel, se lo llevan y la policía lo primero que pregunta por un tema de protección le dice: ¿hay algún arma de fuego en la casa? Sí, está esta arma de fuego. La agarran, se la llevan y le terminan imputando que las amenazas o las lesiones estaban vinculadas con el uso de un arma de fuego. Después Josefa va a la fiscalía y le dice: pero si no me amenaza con el arma del abuelo, me no solo el arma a la casa nada más. Le tienen que preguntar si insta la acción penal y no se lo preguntan. ¿Saben qué ponen? Que insta la acción penal directamente. Entonces ya tienen la causa armada y encima con un arma de fuego que le agrava muchísimo la situación procesal cuando el arma no tuvo intervención en el hecho. Eso pasa mucho. Y capaz que el arma era de un abuelo que la tienen en un placar por si alguien se mete y termina con una tenencia o enroscado con el arma que... con el agravamiento. Con el agravamiento, exacto, con el agravante. Todo eso es porque, obviamente, como nos fuimos de la década del 80, nos fuimos para un lado, ahora nos venimos para el otro, todo lo que se automatiza en un momento empieza a tener sus ribetes. Como por ejemplo que hoy en día cualquier persona se presenta en una comisaría de la mujer, hace una denuncia y automáticamente el juego de familia te da la restricción perimetral. Primero porque no tiene capacidad de analizar el caso concreto, hacen denuncia todos los días. Pero esa automatización de te denuncio sí o sí me da la restricción perimetral genera una afectación del derecho. Entonces eso hay que en algún momento modificarlo. Va de la mano. Hoy tuvimos un caso que le vendió la mujer, le está vendiendo las herramientas con una perimetral y la mujer le está vendiendo al mejor postor todas las herramientas para hacerse de dinero y él no tiene defensa porque es el imputado. Entonces, a ver, tiene que haber un balance sumado a una crítica constructiva que le hago a todas las fiscalías, que nunca levanta la pata a la fiscalía, porque cuando hay una prueba que dice, che, mirá, esto no fue tan así, la fiscalía va a fondo y ahí me parece un error terrible, porque la fiscalía tiene que buscar justicia, el particular damnificado no, pero la fiscalía sí tiene que buscar la justicia, y buscar la justicia a veces es decir, che, los hechos enmarcan otra cosa, vamos a bajar la calificación. No hay forma, cuando el abogado pide un cambio de calificación y bajar esa calificación, automáticamente la fiscalía se opone y lo hace automático, no está evaluando la situación particular de cada caso.